Hermanos queridos, cordial saludo. Continuamos estudiando la poderosa palabra de Dios, esta vez en la primera epístola del apóstol Pedro. Aprendíamos en la introducción a esta carta que el propósito esencial de Pedro al escribir era animar a un grupo de creyentes que estaban padeciendo la persecución, que estaban padeciendo el señalamiento, que estaban sufriendo el ser ridiculizados por su fe en el Señor Jesucristo, porque ahora conocían al autor y consumador de esa fe, al Señor Jesucristo. Y entonces estos creyentes necesitaban desesperadamente aliento de parte del Señor, y utiliza a Pedro para hacerlo. Quiero que veamos y leamos en la primera epístola de Pedro, en el capítulo 1, los dos primeros versículos. Dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Y vamos a resaltar, después de que ya leímos el capítulo 1, versículo 1, ya estudiamos acerca del autor de la epístola, pero fíjate que los destinatarios son nombrados de una manera muy particular. Son nombrados en esta versión Reina Valera 60 como los expatriados. La palabra griega tiene que ver con alguien que es extraño, con alguien que es diferente, con alguien que es un peregrino o un extranjero. Y aunque literalmente los creyentes podían ser ciudadanos de otra nación, sin lugar a dudas, Pedro, y a lo largo de la epístola lo estamos viendo, tiene en su mente la naturaleza de los nuevos creyentes, la naturaleza en relación a esta tierra, y los califica como expatriados. Y fijémonos que es un concepto que se repite a lo largo de las Escrituras. Si miramos el Nuevo Testamento, encontraremos palabras que califican lo que somos. Somos nacidos de nuevo, somos regenerados, somos nuevas criaturas. Pero también hay un grupo de palabras que relacionan lo que somos con esta tierra, con esto que vemos. Por ejemplo, la Biblia dice que ahora somos hijos. Todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, Dios les dio la potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. En contraposición a que Juan 8, por ejemplo, el mismo Señor Jesucristo dice que éramos hijos del diablo. Hemos cambiado de paternidad directamente en un mundo dominado por los hijos del diablo. Otra palabra que usa la Escritura es que somos ciudadanos de un nuevo reino. Dice Pablo animando a los filipenses que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Además de ser hijos y ciudadanos, la Biblia nos califica como embajadores. Sin lugar a dudas, embajadores en este mundo de otro reino. La segunda epístola de Pablo a la iglesia de Corintio dice que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en el nombre de Cristo reconciliados con Dios. Y fíjate que está implícito la misión del embajador. Y la palabra que tenemos aquí puede ser extranjeros o peregrinos, también califica lo que somos en relación con el sistema, con esta tierra. Dice, conforme a la fe, hablando de los santos del Antiguo Testamento, que al igual que nosotros, somos calificados por nuestro nuevo estado como peregrinos. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran ¿qué? Extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Y mis hermanos, tenemos que ser conscientes de esa realidad particular de cada uno de los creyentes, que no pertenecemos a este mundo. Y que eso tiene como consecuencia que todo el sistema dominado por Satanás enfila sus armas para todos los que muestran ser diferente. Una realidad en nuestra sociedad es que quiere uniformar a las personas, quiere que todos pensemos de la misma manera, quieren que todos seamos de alguna manera del reino de Nimrod, allí construyendo la torre de Babel, que hasta la misma lengua tengamos en común. Y vemos esa realidad reflejada un poquito en todos los cambios que están pasando en nuestra sociedad. ¿Qué nos llama el Señor?
sin lugar a dudas, a posicionarnos de nuestra nueva naturaleza como hijos, como ciudadanos, como embajadores y como peregrinos en este mundo. De la misma manera, los oyentes originales de la epístola del Pablo, seguramente por esa condición estaban temerosos, por esa condición tenían incertidumbre, inseguridad, por esa condición estaban de alguna manera angustiados por lo que estaba pasando en sus vidas. Porque cuando entra el pecado en la vida de este mundo, fíjate que todas las condiciones se distorsionan y el pecado sigue afectando a este mundo. La vida sigue siendo dura para todas las personas, pero especialmente para los que no pertenecemos a este mundo. Es como un efecto dominó que lleva a la destrucción de unos con nosotros. Pero fijémonos en una cosa, la razón de que muchas veces sufrimos en este mundo, y es la razón ideal, es nuestra necedad, pero debería ser la conciencia de nuestro divino final. No pertenecemos a este mundo, pertenecemos a Jesús, nos convertimos en ciudadanos de otro reino. Y aunque la vida es difícil, mis hermanos, esto lo permite el Señor para formar el carácter de cada uno de nosotros. ¿Qué quería hacer Pedro? Bueno, animar. La pregunta es, mis hermanos, ¿cómo? ¿Cómo hace uno para llegar a animar a una persona y fortalecerla cuando está sufriendo, cuando está penando tanto, cuando no puede estar segura en medio de todas las situaciones difíciles? Y Pedro nos da aquí la clave, hay única manera. Debes saber primero que tiene un nuevo estado, que es salvo, debe estar plenamente seguro que está bajo el auspicio de ese nuevo reino, bajo el auspicio y cuidado del reino de Dios, del amor de Dios. Por eso nos llama el Señor a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas de allí partirán, serán añadidas. Y fíjate que este es el gran tema de la sección, como Pedro nos enfoca a que miremos de dónde somos, a que miremos cuál es nuestra naturaleza. Y la primer enfoque al que Pedro acude es al enfoque de lo que ha hecho Dios con nosotros, en que conozcamos exactamente cómo Dios nos ha pasado de muerte a vida y las bendiciones que tenemos en medio de esa naturaleza. Entonces, si usted quiere ponerle un título, tal vez a esta enseñanza, vamos a pensar en el versículo número 2 como las bendiciones trinitarias. Y las bendiciones trinitarias vienen primeramente del Padre, que somos elegidos por el Padre. En segundo lugar, del Espíritu, en que somos santificados por el Espíritu. Y en tercer lugar, que somos redimidos por el Hijo, por Jesucristo. Y empecemos hablando de la bendición de ser elegidos por el Padre. Dice el versículo número 2 de Primera de Pedro, elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y esta enseñanza a veces es difícil de entender y ha sido controvertida por su complejidad. Pero mis hermanos, la Biblia lo enseña. Desde que antes de la fundación del mundo, por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, el Señor nos escogió a cada uno de nosotros en base a nuestras buenas obras o nuestra buena manera de actuar. No, en base a que Él, en su potestad, en su deseo, quiso hacerlo en el marco de la Trinidad de esa manera. Llegaría el tiempo perfecto en que el Padre mismo le daría al Hijo como un regalo, como una herencia real a cada uno de los creyentes. Entonces, fíjate que la doctrina de la elección es tremendamente llena de victoria y de descanso para cada uno de nosotros. Porque, mis hermanos, nos llena de humildad saber que el Señor nos escogió para ser santos por su deseo. Nos escogió para que fuéramos amados por Él, por su deseo, no por algo que nosotros hubiésemos hecho o dejado de hacer. Y ese plan perfecto del Señor, queridos, nos consuela. Fíjate lo que dice el libro de Romanos, la carta de Romanos, en el versículo 28 del capítulo 8. Conocido de todos, en esta nueva traducción viviente dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que tiene para ellos. El Señor, mis hermanos, tiene un plan perfecto y continuo que se va desarrollando en el tiempo.
Y el 29 dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano. Y usted, si es del Señor, así como soy yo, fíjate que la Biblia nos dice que fuimos conocidos de antemano y elegidos para llegar a ser como su Hijo Jesucristo, a fin que su Hijo fuera el hijo mayor de muchos hermanos. Mis hermanos, si Dios ama tanto a los creyentes, como el mismo Romanos dice, para dar a su propio Hijo, pues no nos dará todas las cosas en el propósito de que lleguemos a ser con el carácter del Señor Jesucristo. Y parte de esa formación, pues, es vivir en un mundo de una manera destruido, difícil, donde somos perseguidos, donde somos tal vez ridiculizados, donde ser creyente se convierte en un reto para todos los que están acá. Y Pedro lo va a decir, oiga, si tienen en algún momento que dar defensa, háganlo con mansedumbre y reverencia, pues acerca de lo que son ustedes, acerca de lo que les ha sucedido. Y este sufrimiento, pues no era ni una característica solamente de los lectores de Pedro, sino también de los lectores de Pablo. Los tesalonicenses estaban en la misma situación y Pablo los anima de la misma manera. Oigan, ustedes son elegidos por el Señor. Hay otra cuestión aquí importante y es el calificativo que se le da a esa lección. Es que los creyentes son elegidos según la presciencia de Dios. Y esta palabrita que vamos a ver aquí al lado de la elección, pues tiene dos facetas, tiene dos aristas. La primera es que Dios sabe de antemano, el presaber de Dios, pues cada una de las cosas que van a suceder. Sabe cada acto con su consecuencia, porque Dios tiene una visión general suprema, bueno, de todas las cosas. La Biblia dice que no se cae una hoja de un árbol sin que el Señor esté consciente de eso. Pero también tiene otra arista muy importante, que es la arista de que el Señor predetermina. La presciencia también habla de determinar, de asignar, de predestinar. Y esto, sin lugar a dudas, pasó, por ejemplo, con el Señor Jesucristo. Acuérdese por allá en el libro de los Hechos, capítulo 2, que el Padre sabía, por su determinado consejo, por su anticipado conocimiento, cómo Jesús iba a ser prendido, iba a ser matado, dice el versículo, por mano de inocuos crucificando. Aquí mismo en Primera de Pedro, sabemos que el Señor Jesucristo estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue en el tiempo preciso donde se manifestó lo que iba a pasar con él por amor a nosotros. Entonces, la presciencia es una verdad maravillosa, mis hermanos, para cada uno de los creyentes, porque nos deja claro que Dios está en control. Que Él no solamente puede prever los hechos, los conoce, sino que también los ha destinado, los ha controlado, no se salen de su mano. A veces es difícil de entender esto y nos puede causar un poco de conmoción pensar, ¿está todo absolutamente destinado por Dios? Pero la mente de Dios, mis hermanos, y esa es la conclusión personal que yo he llegado, es muy superior a la mía. A veces entenderlo y tal vez hasta levantar la mano y decir, Dios es injusto, Dios, ¿por qué lo hace de esa manera? Pues me parece un poquito atrevido. Y si tengo que en algún momento escoger, prefiero pensar, Dios controla todas las cosas, Dios las maneja y las hace de la mejor manera, aunque en mis circunstancias particulares de enfermedad, de dolor, de escasez, de tal vez una cantidad de cosas que nos pueden oprimir en la vida diaria, digamos, bueno, pero ¿dónde está Dios en medio de esta situación? Y no es nuevo. Si conocemos a todos los profetas del Antiguo Testamento, estaban sin lugar a dudas pensativos muchas veces. ¿Por qué Dios hace esto de esta manera? ¿Por qué un Dios soberano que nos ama permite eso? Y mis hermanos, descansemos en que Dios tiene siempre la mejor opción para nosotros y su deseo en cualquier circunstancia es formarnos a la estatura de la plenitud del Señor Jesucristo. Y nuestra respuesta, pues siempre debe ser alabanza al Señor. Dios es soberano. Y unirnos al canto del apóstol Pablo cuando pregunta, bueno, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuere recompensado? Porque de Él, dice Romanos 11:36, y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y entonces, después de conocer que hemos sido elegidos según el poder de Dios y el plan perfecto de Dios, veamos la bendición de ser santificados por el Espíritu Santo.
porque la elección hecha por el Padre, ese plan de Dios se convierte en una realidad en la vida de cada creyente, pues a través de la obra de salvación que el Espíritu Santo lleva a cabo. Y el versículo número 2 dice que hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer. Y la santificación, mis hermanos, abarca todo lo que el Espíritu produce en la salvación, que podríamos resumir en una palabra: santidad, pero que tiene diferentes aspectos, porque el Espíritu convence a la persona, le da una convicción clara acerca de su pecado, le da una convicción clara acerca del juicio de Dios por su pecado y nos convence de la necesidad de justicia que tenemos en Cristo. Mis hermanos, es el Espíritu Santo el que produce la fe, que es un regalo de Dios, según Efesios 12:8, produce el arrepentimiento, produce el nuevo nacimiento, nos adopta o nos pone allí en la familia de Dios. Es el Espíritu Santo el que hace esta obra en la vida del creyente, apartándonos del pecado y la oscuridad para llevarnos a la luz, apartándonos de la incredulidad y el corazón duro para llevarnos a la fe, y para que se manifieste el misericordioso amor de Dios, pues en cada uno de nosotros. Ese Espíritu Santo, mis hermanos, hace esa obra desde el principio, aun cuando no éramos creyentes. Y el creyente empieza una obra de santificación que nos provee una posición de santidad eterna delante del Señor. Mire las esferas de la santidad, que también nos da una santificación progresiva. Cada uno de los creyentes estamos en un camino en que el Espíritu Santo constantemente nos está abriendo las Escrituras, nos está iluminando las Escrituras y está haciendo una obra en cada uno de nosotros que es progresiva, que empezó con el suceso del nuevo nacimiento, que finalmente se manifestará en una santidad total en el final, cuando estemos con el Señor. Porque, mis hermanos, Dios nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Y eso empieza con la salvación, con el nuevo nacimiento, pero se completará en la glorificación hasta de nuestros propios cuerpos. Y aquí hay otra característica de la obra santificadora del Espíritu Santo, y es su propósito. Somos santificados. El Espíritu Santo obra en nosotros para obediencia. Es el efecto de la elección del Señor sobre cada uno de los creyentes. Y era el propósito desde el principio, mis hermanos. Somos hechura suya, dice el libro de Efesios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y sin lugar a dudas, obedecer al Señor es equivalente pues a seguirlo. Obedecer al Señor es equivalente a negarse a uno mismo, tomar la cruz y cada día seguir adelante. Y esa obediencia empezó cuando usted vio la realidad de su pecado, cuando yo vi la realidad de mi pecado y mi necesidad del Señor Jesucristo. Mi necesidad de que fuese el Señor Jesucristo el que hiciera justicia, porque para mí pues era imposible hacer la justicia que demandaba el Señor. Hay un ejemplo muy hermoso en el libro de Tesalonicenses, donde Pablo resalta la obra del Espíritu Santo que se ha manifestado en obediencia en los creyentes de Tesalónica. Fíjese aquí, versículo número 2 del capítulo 1. Pablo ora por los creyentes de Tesalónica en la introducción de su carta y dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. Entonces, la expresión de la obra del Espíritu Santo en los creyentes de Tesalónica empezaba por la fe que se volvió obra. Fíjate, habla del trabajo del amor. Entonces, la fe que se vuelve obra, el amor que se manifiesta en trabajo y la esperanza que se manifiesta en constancia en nuestro Señor Jesucristo. Versículo 4. Porque conocemos, hermanos, amados de Dios, vuestra elección. ¿En qué conocían que ellos eran realmente elegidos? Pues en la fe, el amor y la esperanza que se manifestaban en sus acciones. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. No era una manifestación de conocimiento solamente,
sino una manifestación de poder en el Espíritu Santo, dice, y en plena certidumbre. Era el Espíritu Santo el que producía la fe, el amor y la esperanza que se manifestaba en obra externa, en el hacer externo. Dice el versículo 6, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Entonces Pedro anima a mis hermanos, a este grupo de creyentes, resaltando que la obra del Espíritu Santo es la que va a fortalecer sus vidas, es la que los va a hacer crecer, como a los tesalonicenses, en amor, en fe, en esperanza, pues en medio de la situación difícil por la que estaban pasando. Mis queridos, la realidad es que conocer la obra del Espíritu Santo nos llena de descanso, nos llena de esperanza, sabiendo que el Señor es el que en nosotros a través del Espíritu está produciendo el querer, el deseo de agradarle a Él y el poder para hacerlo. El poder para hacerlo, porque, mis hermanos, nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha, sin lugar a dudas, es espiritual, y se necesita en esta lucha de todos los días, de estar dependiendo del Señor, de estar animado, el poder del Espíritu Santo para que nos abra las Escrituras y veamos la realidad de lo que somos, la realidad de nuestra identidad, la realidad del plan de Dios, y podamos evaluar las cosas externas, las circunstancias externas, por difíciles que sean, con base en esa realidad, en la realidad de lo eterno. El ánimo es para los creyentes allá de Asia, pero el ánimo también es para nosotros, mis hermanos, de poder descansar en la obra perfecta, en el plan perfecto, pero en el poder que hemos recibido a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y asociado con el Espíritu Santo, Pedro resalta la bendición de ser redimidos por el Hijo, de ser redimidos por Jesucristo. Fíjese cómo lo dice el versículo. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y mis hermanos, hay dos conceptos que debemos mirar acá. El primero es ese concepto de redención, porque Pedro está pensando en la realidad que animaría a los oyentes, a sus lectores, acerca de la obra de Jesucristo en sus propias vidas. La palabra redimir significa literalmente comprar, y ese término es usado en referencia al pago de la libertad de un esclavo. Y mis hermanos, eso fue precisamente lo que hizo el Señor Jesucristo con cada uno de nosotros. Nos liberó de la esclavitud del pecado por su muerte en la cruz. Y entonces estamos, ¿en qué manera? Redimidos. Dios ha pagado pues nuestra libertad, ya no estamos bajo la esclavitud del pecado, ni siquiera bajo la esclavitud de la misma ley. Así usa el término Pablo en los Gálatas. Y el Señor, mis hermanos, en la última cena asociaba la redención finalmente ¿con qué? Con su propia sangre. En la última cena de Mateo 26, 28, el Señor nos dice, porque esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Colosenses, Pablo en Colosenses de la misma manera nos lo afirma, Colosenses 1:14, que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y es increíble cómo los esclavos del pecado ahora somos convertidos en santos por el Espíritu Santo. Por la muerte ofrecida por Jesucristo, pues en nuestro lugar, para que nosotros tuviéramos vida. Los que habíamos quebrantado la ley, los que habíamos negado a Dios, los que lo habíamos ignorado, los que lo habíamos maldecido, rebelado contra Él, rechazado, y que optamos por vivir como nos parecía o como queríamos, y conocimos por el Evangelio el justo juicio de Dios sobre nosotros, la condena que sobre nosotros pesaba, pero somos rescatados por su sangre. Pedro lo dice más adelante en este mismo capítulo de esta manera, sabiendo, y es la palabra clave, que sepamos, porque eso va a dar fuerza a lo que estamos viviendo y la manera en cómo vivimos, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con ¿qué?
con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin tacha, no cualquier sangre, un cordero sin mancha y sin contaminación, dice la Reina Valera, la sangre del Señor Jesucristo. Pero hay otro concepto que tal vez Pedro tenía en mente y quería transmitir en este saludo a sus lectores. Fuera del concepto conocido de la redención es el de pacto. Porque cuando habla de que somos rociados con la sangre de Cristo, para el judío eso tenía que ver con el pacto de Dios. Y eso tenía que ver con una ceremonia en la que el pueblo rodeaba el tabernáculo y prometía obedecer a Dios. Moisés después tomaba un animal en sacrificio y rociaba la mitad de la sangre en el altar y la otra mitad sobre la gente. Eso está por allá en Éxodo 24. Y de la misma manera, como decíamos, esa sangre del nuevo pacto ahora por muchos es derramada. Un pacto, mis hermanos, Moisés rociaba la sangre y cada uno de nosotros, mis hermanos, ha sido rociado con la sangre de Cristo en referencia al pacto. El Señor nos ha dado vida a través del Señor Jesucristo, vida en abundancia. Pero ahora a los creyentes en el nuevo pacto, el amor de Cristo nos constriñe, dice Pablo. El amor ahora de Cristo manifestado en la cruz nos obliga. Sea de una forma u otra, en su segunda epístola a los Corintios 5:14 dice que el amor de Cristo nos controla. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto a nuestra vida antigua. Y sigue diciendo, Él murió por todos para que los que reciben la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo quien murió y resucitó por ellos. Y mis hermanos, esta relación de que hemos sido rociados para redención, pero también con un compromiso entrañable de vivir una vida para Cristo. Hemos sido comprados, ahora somos esclavos del Padre, esclavos del Espíritu, esclavos del Hijo. Sin lugar a dudas nos llena de esperanza porque hemos visto el plan de Dios, hemos visto la obra del Espíritu para hacerlo, pero hemos visto la puerta que nos ha abierto Jesucristo para que seamos amigos de Dios y para que tengamos una vida con sentido, una vida en abundancia, aún en medio de las dificultades propias de ser extranjeros y peregrinos en una tierra que está dominada por el maligno. En una tierra que rechaza a los hijos de Dios, en una tierra que sin lugar a dudas, mis hermanos, vamos a heredar completamente, pero mientras llega ese día, somos embajadores de Cristo, somos peregrinos, estamos en una carrera y estamos sufriendo las consecuencias que nuestro mismo Señor sufrió por obedecer a la verdad de Dios, sufrió por hacer luz. Pero esta realidad de un plan donde el Espíritu Santo trabaja, donde el Hijo trabaja, donde el Padre planifica de manera eficaz, pues mis hermanos nos anima a continuar y levantarnos todos los días para una bendición espiritual cada día. Fíjese lo que termina diciendo este versículo número 2 tan rico, porque el deseo de Pedro es como nos lo termina diciendo, gracia y paz os sean multiplicados. Pedro quería que los que escucharan la carta, mis hermanos, estuvieran disfrutando de la gracia y de la paz, aún en medio de situaciones tan complejas como las que tenían, de estar siendo rechazados. Porque esa misericordia y esa gracia, aunque no son lo mismo, la misericordia por un lado retiene un castigo que merecemos, la gracia otorga una bendición que no merecemos, que hubiéramos sido elegidos. Fíjate que en la misericordia Dios nos escogió y decidió cancelar nuestra deuda de pecado por medio del sacrificio perfecto del Señor Jesucristo en nuestro lugar. Pero Él aún va más lejos y extiende ese perdón para hacernos a la altura de su Hijo Jesucristo. Nos ofrece esa reconciliación para que seamos tratados como sus hijos. Nos ofrece una vida en abundancia tanto en esta dimensión terrenal y como en la dimensión eterna. Y nos ofrece ese tesoro y hace todo en la comunión perfecta de la Trinidad para otorgarnos todas esas cosas. Y de la misma manera dice que la paz también sea multiplicada. Ese vínculo, esa unión, esa comunión que nos asegura, que nos puede hacer estar confiados en el amor y el cuidado de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en medio de que el Señor será el que nos provee, el que nos guía, el que nos fortalece, el que nos sostiene, el que nos alienta, el que nos provee, toda la vida, todos los días. Y esa gracia y esa paz necesitan que ser experimentadas
Y el Señor utiliza las situaciones difíciles y hemos podido ver todos los ejemplos del Antiguo Testamento donde el Señor utiliza todas esas situaciones difíciles para conformar el corazón de cada uno de los creyentes. El Señor dice que estas cosas nos ha hablado, y esto es lo que ha pasado hoy con Primera de Pedro 1:2, estas cosas nos ha hablado para que tengamos en Él paz. Porque en el mundo tendremos aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hemos sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios, pero esa paz necesita ser experimentada. La pregunta, mis hermanos, que nos hacemos es, ¿estamos experimentando esa gracia y esa paz, conociendo las bendiciones que tenemos de parte del Padre, conociendo las bendiciones que tenemos al ser santificados por el Espíritu y a ser redimidos por su Hijo Jesucristo? Mis hermanos, muchas veces estamos ansiosos porque no descansamos en ese plan perfecto del Señor ejecutado por el Espíritu Santo y hecho posible a través del Hijo para nuestras vidas. Porque tenemos una mirada corta, a veces teniendo la visión en las cosas que se ven, que son palpables, y nuestra seguridad en lo material, en lo que tenemos o en lo que sabemos, pero más bien cuando debíamos descansar en las cosas que no se ven, en que estamos dentro de un plan perfecto y estamos en una etapa de ese plan en este lugar, pero esa etapa se terminará y aunque la disfrutamos y como dice Pablo, bueno, quisiéramos estar en la presencia plena del Señor, pero mientras estamos acá también nos gozamos mucho por estar en este lugar, aunque somos extranjeros, pero a la vez somos embajadores de la gracia y estamos para eso, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. Mis hermanos, eso era lo que les quería compartir. Que el Señor les continúe bendiciendo. Un abrazo.